¿Qué estamos festejando hoy? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias, ¿verdad?, a todas las personas que, tuvieron ropa blanca, ¿verdad?, y pudieron venir, ¿verdad? Yo, me traje este pantalón porque es el más claro que tengo, pero muchas gracias, ¿verdad?, porque con eso estamos testificando que Jesucristo resucitó. Él vive hoy, ¿verdad? Y porque Él vive, tenemos esperanza. Bueno, y el mensaje de esta mañana lo he titulado La resurrección de Cristo Jesús. Ok, no sé si está prendido. Ahí está. Ok, me regreso a una. Muy bien. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos bendiga, que Él obre en nuestros corazones, que se cumpla su propósito. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta aquí, Señor, tú has estado con nosotros. Bendito seas, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, Señor. Y ahora permítenos, Señor, meditar en tu palabra, que verdaderamente, Señor, nuestros corazones sean tocados, Señor, porque a eso hemos venido, a buscarte, Señor. Y sería muy triste, Señor, que nos fuéramos igual que como llegamos, pero estando, Señor, delante de ti y escuchando tus palabras, seguramente, Señor, seremos transformados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Y primeramente, quiero decirles que en esa semana, la que estamos viviendo, sucedieron muchos acontecimientos, ¿verdad? No vamos a ver todos, pero sí los más importantes. Primeramente, el Señor Jesucristo deseaba con pasión tener una cena con sus discípulos. Dice la palabra que Jesús les dijo: ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de que padezca? El Señor Jesucristo sabía que su destino era dar la vida por nosotros, que hemos pecado, por los pecadores. Y Él estaba muy contento y estaba deseoso de poder celebrarla con sus discípulos. ¿Sabes una cosa? Amado hermano, amigo, si hay una cosa que Dios desea, que Jesucristo desea, es que tú y yo podamos convivir con Él, que podamos tener una relación más que amistosa, ¿verdad? Cuando tú invitas a alguien a tu casa, puedes invitarlo a la sala, puedes invitarlo al comedor, ¿verdad? Puedes invitarlo tal vez a la recámara si hay demasiada confianza. Y el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si hay algo que Dios desea, es tener una relación contigo. Pero Dios, ¿por qué necesitará al ser humano? ¿Qué acaso no es Dios poderoso, omnipotente? ¿Que no es el creador de todas las cosas? ¿Por qué quiere o por qué necesita o por qué desea tener una relación contigo? ¿Te lo has preguntado? Es una cosa extraña. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios es maravilloso. Y Él se fija en las cosas más insignificantes, porque Él le interesa todo lo que sucede. Dice la Biblia que Dios está incluso pendiente de las viudas, de los huérfanos, de aquellas personas que nadie se preocupa. Dios está pendiente. Y Dios ha puesto sus ojos en ti porque Él quiere que tengas una amistad con Él. Quiere que le abras la puerta de tu vida. ¿Qué más sucedió en esa semana? Bueno, luego, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo puso agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura.
Los últimos momentos también Él los aprovechó para enseñarle a los discípulos que Él no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuántos de ustedes vendrían a lavarle los pies al pastor? Bueno, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Pero algunos se preguntaron seguramente, no, ¿qué tal si le huelen? ¿Verdad? ¿O qué tal si tiene hongos? ¿Verdad? No sea que se me vayan a pegar en las manos. Fíjense que el Señor Jesucristo no pensó en nada de eso. Él quería servir a sus discípulos. ¿Por qué tenían que lavarse los pies? Pues porque tenían sandalias. Y entonces caminaban mucho y todos los pies llegaban bien empolvados. Y todo lo que pisaban en el camino. Entonces era un descanso, una bendición, que tú llegaras a una casa cansado y entonces te lavaron los pies. Y eso hizo nuestro Señor Jesucristo, darnos un ejemplo de servicio. Más adelantito, voy a hacer un poco más adelante, es que no alcanzo a ver. Ok. ¿Me le vas cambiando? Sí, gracias. El Señor Jesucristo habló con sus discípulos mientras estaban cenando. Y Él les dijo que lo que estaba sucediendo en ese momento tan bonito de comunión con Él, también tenía una parte amarga, una parte triste. Mientras todos estaban disfrutando y estaban muy contentos con el Maestro, el Señor ya sabía que era su última cena con ellos. Y el Señor Jesucristo les dice estas palabras: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esto está en Juan 13, 18. Así es que mientras Él estaba comiendo con ellos, quiero decirles que el Señor Jesucristo es muy sincero. Él nos ama, sí, pero también nos va a decir las cosas que están sucediendo, tanto en nuestra vida como en nuestro alrededor. Y era su responsabilidad decir en ese momento que en medio de toda la mesa había alguien que no tenía un corazón como los demás. ¿Quién era ese personaje? Judas, ¿verdad? Y bueno, dice, para que se cumpliera la Escritura, ¿verdad? Levantó contra mí el calcañar. ¿Qué es el calcañar? Es esta parte de aquí, ¿verdad? Y la pone, ¿verdad? Cuando se pone en el cuello, ¿verdad? Cuando una persona se le ha vencido, ¿verdad? Se le pone el pie en el cuello, ¿verdad? Y bueno, todo esto sucedió como parte de un plan de Dios. A veces pensamos que en los planes de Dios todo es miel sobre hojuelas, que siempre todo nos va a ir bien. Y quiero decirte que en los planes de Dios también hay pruebas y hay situaciones que Dios nos presenta para probarnos, para ver cómo vamos a responder. A veces Dios nos envía pruebas para que le busquemos. Yo sé que ustedes, ¿verdad?, que pasaron ese, ¿cómo se llama? La selva, ¿verdad?, del Darién, ¿verdad? Yo sé que posiblemente en ese momento ustedes pidieron ayuda de Dios. A ver, ¿alguien lo hizo? Levante su mano. Muy bien, ¿verdad? Dios nos pone pruebas para que busquemos su ayuda, para que clamemos a Él y que veamos su respuesta. Ustedes son un milagro de Dios porque mucha gente se ha quedado ahí, ¿verdad? Ya sea por una enfermedad, por un accidente, por las malas personas que también andan ahí, ¿verdad? Una infección, pero gracias a Dios ustedes están aquí. Todo está escrito, toda nuestra vida ya está escrita en el cielo. Así es que lo único que tenemos que hacer es preguntarle a Dios: Señor, ¿ahora qué sigue? Para estar preparado. Fíjate qué maravilloso que tú puedes saber lo que puede suceder en el futuro si tú tomas una u otra decisión. Y Dios ya tiene un plan maravilloso para que tú puedas llevar un camino correcto, un camino en el cual tú llegues a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a la presencia de Dios. Ser recompensados, ¿verdad?, por haber entregado nuestra vida y haber vivido correctamente como Dios manda. Bueno, vamos a ver más adelante
esta la titulé No confíes en tu imagen. Judas parecía uno de los demás, hasta era como piadoso. Cuando aquella mujer derramó el perfume, él se enojó y dijo, ¿por qué se ha derramado todo este dinero? ¿Por qué se ha desperdiciado? Esto lo podíamos haber dado a los pobres. Qué buen corazón, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? Delante de Jesús queremos, o delante de los hermanos, queremos darles a todos a conocer que tenemos un buen corazón, que somos buenas gentes. Pero sin embargo, ¿verdad? Después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Híjole. Vamos a traspolarlo al tiempo presente. Supongamos, ¿verdad? Nada más supongamos que yo soy Jesús. Y ahorita yo les digo, uno de ustedes me va a entregar. Y por culpa de uno de ustedes me van a matar. ¡Qué impacto tan fuerte! Y entonces todos empezaron a mirarse unos a otros. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Quién será? Vamos a la siguiente. Esta la titulé El pan de vida. Si tú no eres auténtico, te causará daño. ¿Saben lo que es la cena del Señor? Es el acto en el cual nosotros reafirmamos nuestra comunión con Cristo Jesús. El Señor instituyó que se coma el pan, que se beba, bueno, no el vino, ¿verdad? Sino jugo, bueno, eso lo hacemos nosotros, jugo en vez de vino, como recordatorio de nuestra comunión con Él. Y es lo que estaban haciendo ellos en ese momento. Estaban teniendo comunión unos con otros. Pero Judas, cuando comió el pan, ¿qué dice la palabra que pasó? Dice, tan pronto como Judas recibió el pan, ¿qué pasó? Satanás entró en su corazón. Nos dice la Biblia en Corintios que si alguno come la cena del Señor indignamente, dice que juicio come y bebe para sí. Y en ese momento que él come el pan, en ese momento el diablo entró en él. ¿Porque el pan era maldito? No, porque no le estaba haciendo de corazón verdadero. Así es que, amado, acércate a Dios con corazón sincero. ¿Dios es bueno? Sí, pero Él también es justo, ¿verdad? Y a Él no lo podemos engañar. Y después le dijo Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Vamos a la siguiente. Ya más tarde salieron de la cena, cantaron el himno y se dirigieron al huerto de Getsemaní, donde normalmente el Señor Jesús oraba. Y entonces el Señor dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. A veces pensamos que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de acero. Y no. Nuestro Señor Jesucristo se angustió como tú te angustias. Tuvo tentaciones como tú las tienes. Sintió miedo. No quería morir. Es lo que nos enseña la palabra. Un Jesucristo de carne y hueso, pero también el Hijo de Dios divino, que vino a experimentar lo que tú y yo vivimos día a día para mostrarnos cómo debemos vivir la vida. Y Él estaba triste y estaba angustiado, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mucha gente, al llegar a ese punto, ¿qué hace? Se suicidan. Se toman unas pastillas, se cuelgan, se avientan de un puente, se avientan al río de vehículos, porque su alma está muy triste. Él también experimentó una tristeza con ganas de morir. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Es la diferencia entre Jesús y la gente que se suicida. ¿Qué debemos hacer cuando estemos muy tristes y deprimidos? Orar al Padre
ir a aquel que nos puede ayudar, aquel que nos puede levantar el ánimo, nos puede dar esperanza. Y Jesús oró para ser fortalecido. Y es más, le pidió a sus discípulos, oren, 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 vamos a orar, acompáñenme a orar. Necesito de su oración. Necesito que estén conmigo en este momento tan difícil. Por eso oramos. Porque nosotros solos no podemos. Pero si ustedes oran por los pastores y mis hermanos oran por los demás hermanos y nosotros oramos por ustedes y oramos por nuestras autoridades y oramos unos por otros, ¿saben qué? Vamos a salir adelante. Porque no estamos confiando en nuestras propias fuerzas, sino que la oración al Dios misericordioso nos ayuda. Él escucha la oración y nos ayuda. Así es que la próxima vez que tengas problemas, yo te voy a pedir que ores por un hermano, que ores por otra persona, porque seguramente alguien está orando por ti. Malo es cuando solamente oro por mis necesidades. Los amigos de Job, y Job fue sanado cuando él oró por sus amigos, no cuando él oró y dijo Dios, ya levántame el castigo. No, cuando él oró por sus amigos, Dios lo restauró nuevamente. Vamos a la siguiente. Después, más adelante, Judas se presenta con un contingente, ¿verdad? Los principales sacerdotes y los soldados romanos. Dice, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Tremendo. Podemos acusar a Judas, eres un hipócrita, eres un falso. Pero ¿cuántas veces nuestro amor no es sincero para con nuestros hermanos? O le digo, hermano, ¿verdad? Y por atrás, ay, ¿qué creen? Que este hermanito es bien pecador. Ya me lo caché el otro día. Es más, a veces ni siquiera son cosas ciertas, sospecho que anden estas cosas. Ni sabemos nada y ya estamos soltando cosas que ni sabemos. Pero de cada palabra ociosa Dios nos va a pedir cuentas. Así es que tengamos cuidado. Y llega Judas, ¿verdad? Y le da un abrazo, maestro, maestro. El Señor le dice, ¿a qué vienes? Y en ese momento vienen los soldados, ¿verdad? Y apresan al Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo dice, bueno, a mí me buscan, dejen ir a estos. Y en ese momento todos sus discípulos se dispersaron. Vamos a la siguiente. Después, ¿verdad? Esa noche, bueno, él pasó, digamos, en la casa del sumo sacerdote, fue blasfemado, fue maltratado y al día siguiente sucede esto. Fue llevado ante Poncio Pilatos. ¿Por qué lo llevaron ante Poncio Pilatos? Porque los sacerdotes no tenían autoridad por ser judíos para matar a nadie. Y ellos no querían que Jesús solamente fuera castigado. Ellos querían que muriera. Así es que llevan a Jesús ante Pilatos y Pilato lo examina y no encuentra ningún motivo por el cual él debería de morir. Dice la palabra, reunidos pues, ellos le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Sabes que cuando nos vamos a equivocar, Dios nos envía alertas? Puede ser que tú tengas un sueño, una visión,
Porque Dios no nos va a dejar caer así porque sí. Antes de que caigas en una tentación, tienes una conciencia que te dice, cuidado, ¿qué vas a hacer? Pero muchas veces, no, me sigo de frente. Es más, no oigo y vámonos. ¿Verdad? Dios le envió una advertencia a Poncio Pilatos. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Porque Dios pone reyes y quita reyes. Y si esos reyes no hacen justicia, ellos van a dar cuentas delante de Dios. Vamos a la siguiente. Él fue juzgado injustamente, finalmente, sin cargos verdaderos, tuvo que ser enviado a la cruz. ¿Por qué? Porque los principales sacerdotes levantaron a la gente y todos estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Y Poncio Pilato, ¿pero qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Crucifícale, crucifícale. Y entonces, como vio que había un gran escándalo, dijo, bueno, pues, como decimos normalmente, ¿verdad? Cuando no queremos tener nada que ver con la culpa de algo, como Poncio Pilatos, me lavo las manos. Con ese acto, él que estaba diciendo, yo no autorizo esto, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver con esto, se los entrego. Y bueno, él fue crucificado entre dos ladrones, esto está en Isaías 53:12, ¿verdad? Dice que fue contado junto con los pecadores. 1, 2, 3 pecadores crucificados. Excepto que el de en medio no era pecador. Jesús oró por los que le crucificaron. Hace rato yo platicaba con una hermana, ¿verdad? Y a veces, hermanos, tenemos que orar por la gente que nos hace daño. Tenemos que amarlos, aunque nos están clavando el puñal. Tenemos que amarles, porque nuestro Salvador nos dio ejemplo. Nos dio ejemplo. Pero muchas veces ni siquiera nos han tocado y ya estamos, ¿qué quieres qué? ¿Verdad? O como mucha gente, ¿verdad? Por las buenas soy muy buena gente. Pero por las malas, vas a ver. Eso no es de cristianos. No es de cristianos. Porque Cristo Jesús, cuando le estaban haciendo lo peor, Él estaba amando a las personas. Y Él estaba incluso orando por ellos. Él dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. La ropa de Jesús fue dividida por los soldados. Dice la palabra, repartieron en Salmo 22:18, entre sí mis vestidos. Sobre mi ropa echaron suertes. Aún estando Él ya castigado, estando ya en la cruz doliente, sufriente, con la corona de espinas, aún ahí lo estaban blasfemando. Aún ahí le estaban injuriando. Si eres el Hijo de Dios, bájate, ja. Y risa. No solamente los judíos, también los soldados romanos. Porque el mismo espíritu estaba actuando en ellos. ¿Cuál es ese espíritu? Satanás. Las tinieblas. Siguiente. Así es que nuestro Señor Jesucristo llega y muere. Sin embargo, antes de morir, uno de los ladrones se arrepintió. Mientras uno estaba diciendo, pues si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos. Y el otro le dijo, ¿ni siquiera tienes temor de Dios en este momento? Nosotros estamos padeciendo esto por nuestros pecados, pero ningún mal hizo. Quiere decir que este hombre, que era un ladrón, ¿verdad?, que era un pecador, sí sabía de Jesús, pero no lo había querido seguir. Y Dios tuvo que llevarlo hasta la cruz para que pudiera reconocer que con Dios no se juega. Y estando ahí en la cruz y en sufrimientos juntamente con el maestro, le dice, Maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
las últimas exclamaciones, el Señor Jesucristo le hace una petición a Juan. Le dice, Juan, he aquí tu madre, y le dice a su mamá, madre, he aquí tu hijo. Porque aún en ese momento nuestro Señor Jesucristo tuvo cuidado de su mamá. Y dice la palabra que Juan se la llevó a su casa, ¿por qué? Porque las viudas, ¿verdad?, debían de estar protegidas. Y luego, las últimas exclamaciones en la misma de Jesús en la cruz fueron las siguientes: Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes que el dolor más grande que puede tener un ser humano es estar desamparado? No tener ya esperanza, no tener un propósito, no sentir nada dentro de tu ser. Cuando Dios abandona a una persona, es algo terrible. Estás deprimido, estás triste, no encuentras motivo ni razón para seguir viviendo. Vives porque tienes vida, pero realmente no tienes una esperanza. Y en ese momento, nuestro Señor Jesucristo experimentó el abandono del Padre. Yo creo que tú, porque a mí me ha pasado, en un momento de tu vida, tú te has sentido abandonado de Dios. Y Jesucristo lo padeció para poder decirte que hay esperanza. Por un momento Él fue abandonado. ¿Por qué Dios abandonó a Jesucristo en ese momento tan duro y tan difícil? Porque Él estaba cargando el pecado de todos nosotros. La gente piensa que Dios tiene comunión, Dios Padre, que es santo. La gente piensa que Dios tiene comunión con los pecadores también, y no es cierto. No es cierto. Porque un Dios santo no puede tener relación con el pecado. O si no, explícame por qué Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Porque habían pecado. Y desde ese momento vivieron lejos de Dios, y sus hijos vivieron lejos de Dios, y el mundo cada vez se fue llenando de más maldad hasta el día de hoy. Y sigue aumentando la maldad, ¿sí o no? Sigue. Porque el hombre está lejos de Dios. Porque su vida está vacía. Le falta algo muy importante, que es la presencia de Dios en su vida. Un ser humano sin Dios es un ser humano incompleto. ¿Sabes que los animales no buscan a Dios? Aunque alaban a Dios, dice la palabra de Dios, pero ellos no buscan a Dios como nosotros. Porque ellos no tienen el razonamiento, ni tienen el alma como nosotros, que somos semejantes a Dios y por eso le necesitamos a Él. Y por eso Él puede tener relación con nosotros, porque Él es una persona. Él es 3 personas y nosotros somos una persona. Y Dios anhela tener esta relación con nosotros. La hora de su muerte fue aproximadamente a las 3 de la tarde. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles fueron los efectos inmediatos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Número 1, inciso A más bien. Hubo 3 horas de tinieblas. Desde las 3 a las 6 de la tarde el sol se oscureció. Yo no sé qué sucedería, no sé si todas las nubes se ocultaron en ese momento, no sé qué pasó, pero estaban a oscuras. Después el velo del templo se rasgó, pero no se rasgó de abajo hacia arriba, porque pudiera ser, ¿verdad?, que alguien lo jalara de un lado y otra persona lo jalara del otro, y entonces se ve la rotura que empezó abajo. Sino Dios lo rasgó de arriba hacia abajo para dar testimonio que fue Dios quien rompió ese velo. Ese velo que simbolizaba la separación entre el lugar santo, donde podían entrar los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde solamente estaba la presencia de Dios. Y el sacerdote solamente una vez al año podía entrar en ese lugar.
no podía entrar en cualquier momento. Y no podía presentarse excepto que tuviera la sangre. Porque a través de la sangre Él podía presentarse limpio delante de Dios. Así es que Cristo Jesús viene y con su muerte rompe la separación que hay entre el hombre y Dios para mostrarnos que ahora podemos tener una relación personal con Dios. A pesar de que somos pecadores, si nosotros cumplimos un requisito, podemos entrar a la presencia de Dios. Ocurrió un gran terremoto, esto está en Mateo 27:51. Los sepulcros se abrieron y muchos santos se levantaron. Imagínate que hace 2, 3, 4, 5 años murió un familiar tuyo y de pronto llega a tu casa. ¿Qué haces aquí? No sé, estoy vivo otra vez. Muchas personas se presentaron porque eran justos, porque eran santos. Y Dios dio testimonio de su poder en ese momento, resucitando, ¿verdad?, a esas personas. Vamos más adelante. El Señor Jesucristo fue sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Esto está en Lucas 23, 50 y versículos 52 al 53. ¿Qué profecía se estaba cumpliendo en este momento? Isaías 53, 9. El profeta, 725 años antes aproximadamente, dijo: mas con los ricos fue en su muerte. Fue contado entre los pecadores, sí, cuando estaba crucificado, pero en su muerte lo enterraron, ¿verdad?, en un sepulcro, ¿verdad?, digno. Siguiente. Los romanos fueron mandados a cuidar la tumba, ¿verdad? Fueron los principales sacerdotes con Pilato, y le dijo: Pilato, oímos que ese hombre dijo que iba a resucitar. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Así es que van los romanos, ¿verdad? Se puso la piedra, pusieron un sello y pusieron soldados a que estuvieran cuidando esa tumba día y noche. La meta era durante esos 3 días. Siguiente. La resurrección es un plan maestro de nuestro Dios. Siguiente. Fue profetizada desde Génesis. Moisés escribió por inspiración el libro de Génesis. ¿Y qué es lo que escribió? Dios, hablándole a la serpiente, le dice: pondré enemistad entre la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de Eva, que es Jesús, iba a herir a la serpiente en la cabeza. ¿Cuántos de aquí han matado una víbora o una serpiente? ¿Ok? ¿Cómo se mata? Por la cabeza. Hay que darle en la cabeza. Si no le das en la cabeza, se sigue moviendo y se te puede escapar y te puede morder. Dice que la simiente de Cristo Jesús iba a herirle en la cabeza y la iba a destruir. Sin embargo, la serpiente dice que iba a morder el calcañar. Cuando una serpiente te muerde aquí, tienes chance, ¿verdad?, de ir a que te pongan un suero. Peligro, ¿verdad?, cuando te muerde aquí, porque rápidamente el veneno te va a llegar al cerebro, al sistema respiratorio y te vas a morir. Pero lo que nos habla, ¿verdad?, que la herida que Satanás le quiso hacer al Hijo de Dios no pudo ser mortal. Aunque murió, sí. Pero sin embargo, la victoria que le dio la resurrección a Cristo Jesús sobre Satanás fue contundente,
como quien le da una serpiente en la cabeza. Vamos a la siguiente. Esto está profetizado desde los tiempos más antiguos, desde el libro de Job, que es el libro más viejito de la Biblia. Mucha gente piensa que Génesis es el libro más viejito, no, es el libro de Job. Y este hombre, que no tenía la Biblia más que una relación con Dios, fíjate lo que él profetizó. Él estaba en una angustia tremenda, estaba bajo una prueba de Dios tremenda. Se estaba muriendo, estaba enfermo, había perdido su familia, su casa, sus bienes, todo lo había perdido. Y él exclama esta expresión: yo sé que mi Redentor o Salvador vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Estaba profetizando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego habla de sí mismo, dice: y después de deshecha esta mi carne, mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En ese momento él está anunciando que él iba a resucitar juntamente con Cristo Jesús. Vamos a la siguiente. También David profetiza, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Está hablando de la traición de Judas. ¿Quién comía del plato del maestro? Todos los discípulos, incluido Judas. Y dice: uno de ellos levantó contra mí el calcañar. Y también David nos dice, Salmo 16:10, no dejarás mi alma en el Seol, que es el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y al hablar de tu santo, está hablando de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús sí descendió, porque Él murió, dice que descendió al Seol. Pero sin embargo, vamos a ver qué es lo que hizo Dios. El profeta Isaías también profetizó, dijo, cuando haya puesto su vida en expiación, expiación, ¿sabes qué significa? El pago que te limpia. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Así es que al momento que nuestro Señor Jesucristo dio su vida, en ese momento Él estaba limpiándonos de nuestros pecados. Vamos a la siguiente. El profeta Oseas también profetizó en Oseas 6, 1 al 2. Fíjense, dice, venid y volvámonos a Jehová. ¿Sabes qué? Volvámonos significa, vamos a arrepentirnos de nuestros malos caminos y mejor vamos a buscar a Dios. Es lo que está diciendo el profeta. Dice, porque Él arrebató y nos curará. A veces Dios arrebata cosas o personas. Puede ser que Dios te haya arrebatado un familiar, ¿sabes? Puede ser. Dice, Dios arrebató y nos curará. Nos hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Dios permite cosas en nuestra vida y nos disciplina, pero también nos cura y también nos enseña y también nos guía por su buen camino. La siguiente, Jesucristo resucitó. Dale un aplauso al Señor. Y de temor de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, porque las mujeres llegaron al sepulcro. ¿Y qué encontraron? Encontraron la tumba abierta. El ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscabais a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? ¿Cómo estaban los guardias? Estaban temblando. ¿Cuál fue la noticia que hicieron correr por dinero
es que estábamos dormidos y llegaron los discípulos y nos golpearon, nos amarraron y se llevaron al maestro. Mentira. Si los discípulos eran bien miedosos, solamente Pedro es el que se veía como más valientito. Pero ¿cómo un solo hombre iba a tirar a todos esos soldados? Y los discípulos, ellos mismos estaban dudosos. Ellos mismos no recordaban que Jesucristo había dicho que iba a resucitar. ¿Cómo era posible eso? Si no fue el ángel el que vino y da las buenas nuevas. Gloria a Dios, bendito es el Señor. ¿Cuáles son los efectos de su resurrección? Siguiente. La muerte es derrotada. Y aquí es donde vamos a ver la parte más importante de este mensaje, hermanos. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Mucha gente hoy adora la muerte, pero la muerte es un enemigo derrotado. ¿Tiene cierto poder? Claro, porque tenemos vida y nos pueden quitar la vida. Pero Jesucristo nos puede resucitar y nos va a resucitar. Si somos fieles, Él nos va a resucitar. Así es que nosotros no tenemos por qué tener temor a la muerte, si es que somos salvos. Si tú no eres salvo, vas a tener temor a la muerte. Y mucha gente por temor a la muerte todavía le sirve, pero Jesucristo venció la muerte. Dice ahí, oh muerte, yo seré tu muerte. Vamos a ver más adelante qué otros efectos tuvo la resurrección de Jesucristo. Dice la palabra que Él tomó todo el poder. Satanás tenía mucha autoridad en este mundo, pero en ese momento es despojado. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vivió y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Así es que la próxima vez, si una persona quiere amenazarte de muerte y que va a hacer un hechizo y que va a hacer quién sabe qué cosas, no tengas miedo, porque Jesucristo tiene las llaves de la muerte y Él abre y cierra solamente. Si tú mueres, no es porque el ángel de la muerte tenga poder sobre tu vida, sino porque Jesucristo dice, es tiempo, hijo, es tiempo, hija, ven. Pero si tú no eres hijo de Dios, quiero decirte que el diablo sí puede tener poder sobre tu vida, porque esto es para el reino de los cielos. Esto es para los que estamos dentro del reino de los cielos. A nosotros, y no es vanidad, por la palabra de Dios, el ángel de la muerte no puede tocarnos. Partiremos al Señor cuando Él lo disponga, pero Él va a enviar a sus ángeles para llevarnos. Amén. Vamos a la siguiente. ¿Qué más efectos tuvo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Todos los que vivieron antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que tuvieron fe en Dios, murieron, pero no pudieron entrar a la presencia de Dios. Dice la palabra que fueron al Seol, y en el Seol había dos lugares, el seno de Abraham y el Hades. En el seno de Abraham estaban todos aquellos fieles que murieron teniendo fe en Dios, que se comportaron correctamente, vivieron en temor de Dios y guardaron sus vidas. Murieron y fueron ahí con Abraham. Pero todos aquellos que fueron incrédulos y que vivieron una vida disoluta y pecadora, fueron a dar al Seol, pero a la parte del Hades.
que es la muerte. Y cuando el Señor Jesucristo descendió, que se dice que fue el viernes sábado, ¿verdad? Él descendió, dice la palabra, a las partes más bajas de la tierra. Mucha gente dice, pues ¿cómo está eso? Pero incluso en la primaria lo enseñan. ¿Qué hay dentro de la tierra? En el centro de la tierra, ¿qué hay? Hay florecitas, hay pajaritos, ¿qué hay? Fuego. Un fuego tremendo. Y si no, dime, ¿de dónde sale la lava de los volcanes? Está la cosa tremenda ahí. Pues Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra para sacar del Seol, ¿verdad?, del seno de Abraham a los creyentes y llevarlos a la presencia de Dios. ¿Por qué no podían entrar? Porque la sangre de los corderos no puede quitar el pecado, solamente lo cubre. Pero la fe en Cristo Jesús, que ya había resucitado, en ese momento los limpia de todo pecado y ellos son llevados a la presencia de Dios por la fe. Por la fe. Vamos a la siguiente. ¿Qué más sucedió en la resurrección de Jesucristo? El diablo y sus ángeles son exhibidos como derrotados, públicamente. Derrotados. Y mucha gente hoy sigue haciendo pacto con el diablo. Ay, es que quiero que me vaya bien en mi negocio, que me vaya bien en la música que toco, ¿verdad? Entonces voy a hacer un pacto para que me llegue el dinero. Y efectivamente, ¿verdad? Venden su alma o venden su familia. Porque mucha gente, ¿verdad?, que hace esos pactos, después se le murió la mamá y se le murió el hermano, porque el diablo se cobra a sus víctimas. Cristo Jesús no nos cobra nada por bendecirnos, solamente te pide tu vida. Que te entregues a Él, que creas en Él y que le sigas. Dice la palabra en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el momento en el que Jesucristo aparentemente estaba más débil y estaba siendo derrotado, en ese momento estaba triunfando. Es más, dice la palabra, que si los príncipes de este mundo se hubieran dado cuenta que el matar a Cristo Jesús era cumplir el plan de Dios, dice que no lo hubieran hecho. Pero en su ignorancia, ellos cumplieron el plan de Dios al pie de la letra y fueron derrotados. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? Al diablo. Así es que si tú quieres la ayuda de alguien, te recomiendo que te vayas con el que venció. Porque si te vas con la muerte, está vencida. Si te vas con el diablo, está derrotado. Pero si te vas con Dios y con Cristo Jesús, Él es el vencedor. Él es el vencedor. Vamos más adelante. ¿Qué sucedió más? El acta de los decretos que nos condenaba es anulada. ¿Sabes que por nuestros pecados, toda nuestra vida está escrita? Y hay una sentencia, porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Tú y yo, por nuestros pecados, merecemos el castigo eterno. Pero Cristo Jesús dice que en la cruz Él clavó el acta de los decretos, anulándola. Suponte que tú, por algún azar del destino, llegas a un juicio y eres sentenciado. No digamos a muerte, que fuiste sentenciado a cadena perpetua, por ejemplo. Pero que de pronto alguien viene y paga tu rescate. Y en ese momento eres declarado libre. Y no solamente libre, eres declarado justo. Y se borra de las actas
lo que tú has hecho. Fíjate qué maravilloso es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándole en la cruz. ¿Cuál es el estatus de Satanás? Es ilegal para con los creyentes. Él ya no puede hacerte nada. Sus espíritus y sus demonios no pueden entrar en ti si eres un verdadero hijo de Dios. Y si están ahí, están en una forma ilegal. ¿Y sabes qué? En el momento que sean reprendidos, se van a ir para afuera. Muchas veces están ahí por nuestra ignorancia o porque no hemos pedido ministración, pero el estatus de Satanás en los hijos de Dios es ilegal. Ya no tiene poder sobre nosotros, ya no tiene autoridad. Ahora Satanás está derrotado, está desarmado y próximamente será destruido, ¿verdad? Dice que después del milenio, finalmente, ¿verdad? Satanás no aprendió la lección, vuelve a engañar a la humanidad y entonces finalmente es lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios. Ahora nosotros también, la siguiente, resucitaremos. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra esperanza. Esta vida es pasajera. Debemos disfrutarla así, pero correctamente. Mucha gente piensa que se disfruta más la vida pecando. No es cierto, porque el pecado siempre trae consecuencias. Pero si tú disfrutas la vida correctamente como Dios manda, vas a ser feliz. Y no solamente feliz, vas a ser bienaventurado, que es 1000 veces feliz. Vamos a resucitar porque Cristo Jesús resucitó. La siguiente, nos dará un nuevo cuerpo. ¿Verdad? Cuando morimos, pues ahí se queda nuestro cadáver, ¿verdad? El esqueleto ahí se queda. Si eras feo, bonito, igual ahí te quedas. Brillan los gusanitos, ¿verdad? Y se dan un festín. Pero sin embargo, ¿verdad? Dice que lo corruptible, dice cuando esto corruptible, ¿y por qué es corruptible? Porque los gusanos se lo van a comer. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así es que aunque muramos, para los cristianos el morir es un sueño. Te vas a dormir un rato, pero el Señor cuando venga te va a levantar nuevamente. Siguiente, ¿cuál es la importancia de su resurrección? Siguiente, fue la principal enseñanza de los apóstoles. Ellos fueron constituidos testigos de la resurrección de Jesucristo. Ese era el mensaje más importante que querían predicar. Que Cristo Jesús no era un mentiroso. Que Jesucristo verdaderamente resucitó. ¿Y sabes cómo lo hicieron? Predicando la palabra y haciendo milagros. Dios quiere utilizarte, hermana, hermano, para hacer los milagros de Cristo Jesús. Para que la gente sepa que Él vive hoy, que Él resucitó. Dios va a usarte para hacer sus milagros. Así es que si ves un enfermo, si ves una persona que tiene necesidad, ora por él. Si el Espíritu Santo te lo indica, impón tus manos sobre esa persona porque Cristo Jesús la va a sanar. Esto no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. Porque ellos daban testimonio poderosamente de la resurrección de Cristo Jesús. Porque si Cristo está vivo y está en ti, su poder sanador, su poder para obrar milagros está en ti. Su poder para predicar la palabra que da vida a otras personas está en ti. Siguiente. La resurrección de Jesucristo fue un motivo de gran controversia. Hubo muchas discusiones. Persecución
Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio y los arrestaron porque estaban enseñando acerca de la resurrección, fíjense. Fueron puestos en libertad, les dijeron, ya no hablen más de eso. Y siguieron hablando. Y siguieron testificando de que Jesucristo había resucitado. Siguiente. ¿Esto significa algo para ti, hermano? Vamos a la siguiente. Quiero decirte, Jesús pagó el precio de tus pecados. Dice la Biblia, Isaías 53:2. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Somos rebeldes. Somos pecadores. Y fue por nuestros pecados y por nuestras rebeliones que Cristo Jesús tuvo que morir en la cruz. No es porque los judíos eran malos, ni porque los romanos eran malos. Es porque tú y yo somos malos. Por eso Él tuvo que morir. Y aún siendo malos, así nos amó. Siguiente. Él ya fue crucificado. Dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque hay mucha gente que cree en Jesús, que tiene una religión, pero se va a perder. Aquí lo dice. Aquí lo dice. No dice para que todos los que crean. Dice para que todo aquel que en Él cree verdaderamente no se pierda. Porque hay algunos que dicen y incluso creen en Cristo Jesús, pero no van a poder entrar a su presencia. Y les voy a decir por qué. Vamos a la siguiente. Falta que te arrepientas. Falta que me arrepienta. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Aunque tú creas en Cristo Jesús, si tú dices, a mí me gusta esta vida pecadora y así voy a seguir y así voy a morir, así te vas a ir al infierno. ¿Para qué vino Juan el Bautista? Predicando el bautismo de arrepentimiento. Y todos los que querían dejar su vida pecadora y mundana, ¿qué iban? Se bautizaban y confesaban sus pecados. Yo hice esto, hice el otro, hice aquello, pero ya no quiero eso. No me conviene. Me he dado cuenta de las consecuencias de mi pecado y ya no quiero más eso. Es lo que hace falta. Tal vez tú tienes fe en Dios y fe en Cristo Jesús y fe en el Espíritu Santo, pero no te has arrepentido. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si tú tienes pleito con Dios, no importa dónde estés, te va a ir mal. Porque a Dios nadie le gana, ¿sabes? Nadie le gana. Si tú no te has reconciliado con Dios y estás en pugna con Dios, si tú has escuchado a Dios y no has querido seguir su camino, estás en rebelión. Porque Dios ya te ha mostrado un buen camino y tú dices, no, yo quiero mi camino, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Estás en rebelión. Y la Biblia nos enseña claramente que la rebelión va a traer consecuencias.
aunque tenga yo un buen trabajo, aunque sea yo una persona popular, aunque sea yo una hermosa persona, aunque sea un gran político, aunque tenga negocios, aunque viva en donde viva, si yo tengo pleito con Dios, si yo estoy en rebelión con Dios, no la voy a hacer. No la voy a hacer. Porque trabajarás y ganarás y harás. Pero ¿sabes qué hace Dios? Con un soplo dispersa lo que hagas. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque te ama. Y sabe que tu vida sin Él va a caer en manos del pecado y del diablo. Mucha gente incluso acaba matando hasta su propia familia. ¿No salen las noticias? No sale, ¿verdad?, de que un padre mata a sus hijas. ¿Y cómo podemos explicar todo eso? La Biblia nos da explicación. Por cuanto fuiste rebelde y no te quisiste arrepentir. No importa quién seas, no importa lo que hagas. Si no te reconcilias con Dios, Dios va a ser tu enemigo. Y gánale. Gánale. Si el diablo no le pudo ganar, si la muerte no le pudo ganar, ¿acaso tú le podrás ganar? Job no le pudo ganar. Nadie puede ganarle a Dios. Pero Dios es bueno. Es bueno. Porque Él te presta vida y me presta vida para que pensemos y reflexionemos y tomemos nuestra decisión. Él nos pone el camino del bien, pero también hay un camino del mal. Y no te va a poner una pistola, arrepiéntete y sigue a Cristo Jesús. No lo va a hacer. Pero sí te va a hablar con buenas palabras y te va a decir, hijo mío, hija mía, esto es lo que necesitas. Reconciliarte conmigo. Ven, hagamos cuentas. No quiero que te mueras, no quiero que te vaya mal. Ven, vamos a hacer cuentas. Tú me debes porque has pecado. Tú me debes porque yo te creé, yo te di la vida y mi vida te pertenece. Tú me debes porque te he bendecido. Tú me debes. ¿O quién de nosotros se dio la misma vida? ¿O cuál de los padres puede decir, pues yo solito engendré a mis hijos o madre? Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Vamos a la siguiente. Tenemos la oportunidad de reiniciar nuestra vida. Dice que somos sepultados juntamente con Cristo Jesús para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Si tú entregas tu vida a Cristo Jesús, tu vida va a cambiar. No importa lo que haya sido en el pasado, tu vida va a cambiar. Porque el poder de la resurrección es capaz de transformar tu vida. Tal vez tú digas, es que yo nunca podré dejar este pecado. Claro que sí. Porque el poder del Espíritu Santo produce en ti dominio propio. Y le dices al diablo, tú ya no tienes poder sobre mí, vete. Y cuando tú obedeces a Dios, Dios dice, hijito, hijita, aquí está mi bendición. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Vamos a la siguiente. ¿Hay un precio que pagar? San Pablo decía, estimo todas las cosas como pérdida, por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo estudié una carrera, estudié un seminario, gloria a Dios, amén. ¿Verdad? Gracias a Dios que soy pastor por su misericordia. Pero no porque haya estudiado un instituto bíblico, ¿saben? Es por su misericordia. Y estudié una carrera. Fui médico veterinario. Fui laboratorista químico. ¿Verdad? Desde ser, digamos, de las personas que hacen las pruebas, ¿verdad? Dios me llevó hasta una gerencia. Gracias a Dios.
Conocí otros países gracias a Él. Pude hacer cosas importantes para este mundo. Pude hacer cosas importantes. Pero ¿saben una cosa? Todo eso no es mi gloria. Yo prefiero el camino de Cristo Jesús. Dice la palabra, todo eso tenlo por basura. Porque es más importante seguir a Cristo, que la gente te esté aplaudiendo y, sí. ¿Quieres ganar a Cristo? Entrega tu vida y entrega todo lo que tú eres. Siguiente. Tu vida puede ser llena de poder, porque dice la palabra que cuando venimos a Cristo podemos conocer el poder de su resurrección y seremos semejantes a Él en su muerte. Siguiente. Nuestra vida debe ser crucificada para poder resucitar a una vida de fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es poderoso que tú tengas tu fe puesta en uno que resucitó. Hay gente que tiene su fe puesta en Buda, o en Mahoma, o en otros tantos que hay, pero ellos no resucitaron. Es una fe muerta. Pero Jesucristo sí resucitó. Y si tú entregas tu vida a Él, quiero decirte que Él viene a vivir dentro de ti. Y tú empiezas a sentir la vida de Él en ti. Empiezas a sentir nuevamente la vida. Viene a ti nuevamente el deseo de vivir, porque Él es vida. Última. Resucítanos, Señor, a una nueva vida en ti. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Gracias, Dios, porque tú has resucitado. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque actuaste, Señor, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo levantaste, lo regeneraste. Gracias, Padre, porque era parte de tu plan, Señor, que Cristo Jesús no quedara en la tumba, sino que resucitara derrotando a la muerte, derrotando a principados, potestades, gobernadores, y exhibirlos públicamente como derrotados. Ahora, Señor Jesucristo, aquí estamos delante de ti. Si tú sientes decir esto, repítelo con todo tu corazón. Yo soy un pecador y te he fallado. Por este pecado estoy en discordia contigo. Necesito arreglar cuentas contigo. Porque si tú no me bendices, no importa lo que haga, siempre me vas a vencer. Voy a perder siempre todo. Cristo Jesús, perdona mis pecados. Yo creo que en la cruz tú moriste por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Perdóname. Ayúdame, porque ya no quiero pecar. Quiero seguir ahora tu camino. Espíritu Santo, ven y llena mi vida. Que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado, de toda culpa, de toda mala conciencia, de todo mal pensamiento. Ayúdame a derrotar los deseos carnales, los deseos de mis ojos, los deseos de mi mente, la vanagloria de este mundo. Yo no la quiero. Yo quiero tu gloria. Yo quiero tu presencia. Yo quiero que tú me guíes, Jesús, al Padre. Te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a continuar orando.
Señor, muchas gracias. Gracias, Señor Jesús. Porque tú eres maravilloso. Porque a pesar, Señor, de nosotros ser enemigos tuyos, a pesar, Señor, del daño que te causamos, porque dice tu palabra que por nuestros pecados, Señor, fuiste abofeteado, fuiste herido, Señor, fuiste molido, Señor. A pesar del daño que te causamos, Señor, tú nos amas y nos amaste. Aquí está nuestra vida delante de ti, Señor. Guíanos, Señor, en tus caminos. Reconcílianos con el Padre. Que el Padre ahora pueda ver nuestros pecados perdonados y limpios. Que podamos presentarnos delante del Padre sin mancha, sin impedimento. Bendito Padre Celestial, repitan, bendito Padre Celestial, tú eres mi Padre. Enséñame el camino. Muéstrame cómo hacer tu voluntad. Que tu Espíritu Santo y tu Hijo me guíen hasta llegar a tu presencia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro buen Dios. Gracias, Señor. Gracias. Pueden tomar asiento. Vamos a tener unos anuncios y en un momento más vamos a recibir la